Hola amigos de Página en Blanco, bienvenidos a Libros en Mente y hoy día tengo el gusto de tener como invitado a Franz Kreisny y él es un fotógrafo reconocido que ha trabajado temas bastante delicados como el de Ushuaia High y es profesor de la Universidad de la UPC y está acá a propósito de la nueva edición de la revista Foto de la universidad. ¿Cómo estás, Franz? Muy bien, Paul, encantado de estar acá. Muchísimas gracias por la entrevista. No, el gusto es nuestro. Llegamos al Bicentenario en una situación bastante complicada eh, y las universidades han comenzado a manifestarse de distintas formas y la Universidad de Ciencias Aplicadas ha sacado una edición de la revista FOD eh, sobre el tema del Bicentenario. ¿Podrías comentarnos un poco más acerca de esta edición? Ujú. Muy bien, esta edición es la quinta. Ya venimos trabajando desde el 2018, son 2 ediciones por año, y básicamente la revista plantea el encontrar portafolios, artículos de investigación, ensayos, trabajos que tengan en su base la fotografía o la investigación visual, ¿no? Entonces, para esta edición de Bicentenario, que es la quinta edición, lo que hemos hecho ha sido convocar e invitar también a diversos autores, tanto a académicos con artículos de investigación, como a autores fotógrafos, ¿no? Con portafolios o proyectos que quieran publicar en esta edición dedicada al Bicentenario. Básicamente esta edición rescata autores peruanos, ¿no? Ujú. Ahora bien, tú has trabajado varios temas relacionados a la fotografía, como es el caso de Shurahai, que ha sido bien interesante y que hace poco ha habido también una exposición sobre eso y hay un libro justamente sobre eso. Y te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo ve un fotógrafo el Bicentenario del Perú? Con lo que esto significa, con lo que tú has trabajado. Ujú. Es un cúmulo de cosas, en realidad. Con lo que yo he trabajado, por ejemplo, el tema principal de mis proyectos, que es Uchurajay, o en general el tema de la violencia política, ¿no? A partir de la memoria, hay un tema muy interesante donde la gente, las personas del Ande, que durante muchísimos años no habían sido visibilizadas, ¿no? Están ahora en los medios, están, bueno, en el gobierno, etcétera, ¿no? O sea, están visibles, ¿no? Y eso para la fotografía es muy interesante porque justamente uno de los objetivos de la fotografía es hacer visible algo, ¿no? Entonces, no solo mi proyecto Uchurajay, yo creo que estamos en una generación de fotógrafos que estamos empezando a entrar no solo al Andes, sino también al Amazonas, ¿no? A rescatar ciertas cosas que quizá eran naturales o han sido, ¿no? Tradición para muchas personas, pero que no se conocían a un nivel macro, ¿no? Entonces, este paso, ¿no? Del Bicentenario sí me parece importante, me parece positivo, ¿no? Más allá de muchísimas otras cosas que de repente, ¿no? Estamos en medio de una crisis, podríamos decir, o saliendo, no tengo idea, ¿no? De una crisis política que si algo avisora es eso, ¿no? Es esa visibilización del poblador, ¿no? De las comunidades indígenas. Ujú. Ahora bien, esto trae consigo muchos problemas porque el ser humano es una persona que le tiene miedo a lo desconocido, ¿no? Y de eso han hablado, pues, digamos, filósofos, antropólogos, ¿no? Y lo vemos a cada rato. Y en el Perú, en los últimos días, en las últimas semanas, se ha visto el miedo, creo yo que es miedo para no decir otra cosa, hacia lo andino, hacia lo desconocido, hacia el quechua, y que trae consigo un montón de estos prejuicios que tú has sabido vencer, digamos, de manera temprana e ir a trabajar con ellos. ¿Qué es lo que sientes que está ocurriendo a raíz de este choque de las dos culturas que siempre han existido, pero que ahora se están
enfrentando, digamos, cara a cara, ¿no? Y de manera manifiesta, y si es que crees tú que existe un lugar común, ¿no? Para empezar Ujú. a reconstruir, digamos, lo que se ha roto. Sí, para empezar, creo que es natural que existan disputas, ¿no? Porque son las disputas por el poder, por el idioma, ¿no? Lo que acabamos de ver con el quechua. Son las disputas de pertenecer a lo oficial, ¿no? Entonces, es hasta saludable de que existan ciertas disputas, siempre y cuando esto nos lleve, ¿no? a, dentro de lo democrático, ¿no? a poder escuchar al otro y poder construir nación, ¿no? Creo que eso es algo que nos falta muchísimo, construir nación, ¿no? Hay la nación quechua, o sea, estamos como muy, muy ensimismados, muy encerrados en nuestras propias burbujas. Hablo en general, no solo lo que hemos evidenciado con más fuerza quizá en Lima, pero sí creo que cada espacio en el Perú tiene sus propias burbujas, ¿no? Entonces es momento de romper esas burbujas con la excusa del Bicentenario, ¿no? Para poder quizá conocer al otro. Eso es un poco la premisa de la antropología, ¿no? El ir y conocer al otro, ¿no? No ir con esta idea ¿no? de juzgar o de menospreciar, sino el realmente entendernos, ¿no? en nuestra pluralidad. Parte del proyecto Uchurajay justamente es eso, ¿no? Es esta historia de los 8 periodistas, que es harto conocida, ¿no? Sin embargo, ha habido una historia escondida, soterrada, ¿no? Que es la historia de los 135 campesinos que fueron asesinados luego de la matanza de los 8 periodistas. Entonces, básicamente, una de las premisas del libro es también conocer esa otra historia sin menospreciar a la anterior, ¿no? Es decir, tratando de englobar la historia en esta nación, en esta idea de nación más global, más grande, ¿no? Y que es muy interesante porque en el caso de Shurahai también hubo un choque de culturas, digamos, ¿no? Porque eh, este accidente, esta matanza de los periodistas se produce a raíz de una falta de entendimiento, ¿no? Ujú, exactamente. Es bastante curioso eso. Y también la falta de entendimiento que había entre los hinchis, digamos, ¿no? Y esa población o el fenómeno terrorista en general, o de violencia en general, lo cual este problema, digamos, de entendimiento entre los peruanos lo tenemos desde siempre y no hemos sabido, digamos, pasar al siguiente paso para poder construir lo que tú dices que es un proyecto de país, ¿no? Un lugar común donde entremos todos, ¿no? Y en esta tarea de construir un espacio común, ¿dónde está la fotografía? Yo más o menos puedo visualizar que es una herramienta súper importante para poder comprender la realidad del país, pero quería que lo explicaras tú, que eres el fotógrafo acá. Eh, la fotografía nos sirve, la fotografía es entendida como dos cosas al mismo tiempo, una herramienta para evidenciar algo, ¿no? Que quizá este concepto ya es como muy, muy antiguo, primigenio, ¿no? De hace casi 200 años también de la presentación de la fotografía, pero en la actualidad se entiende más como una herramienta expresiva, de expresión más ligada a lo subjetivo, a la mirada del autor, ¿no? Entonces, es justamente esa segunda idea es interesante porque no solo es el fotografiar lo que está ahí, sino también lo que tú has mencionado, el choque de culturas también es el choque del fotógrafo con la comunidad que fotografía, en el caso de los fotógrafos que vamos al Ande o a las comunidades, ¿no? Entonces, es ese resumen del choque del mismo fotógrafo con la comunidad lo que luego va a potenciar el hilo conductor de su proyecto, ¿no? Las experimentaciones que haga es a partir de lo que siente, de lo que ve, de las relaciones que genera con otros, ¿no? Con el otro. Ujú. Es interesante el trabajo que has hecho sobre Shurahai, no solo por el hecho de retratarlo en sí mismo, sino que es un trabajo que no se queda en el pasado, sino que avanza hacia cuál es el presente, digamos, de esta población y cómo es que han ido superando o asimilando el tema del terror
y cómo han logrado reconstruir sus propias vidas, ¿no? A raíz de eso, lo cual es bastante interesante. No sé si puedas comentarnos un poco sobre ese último aspecto, porque muchas veces cuando se habla de Ushurajay solamente se habla del atentado, ¿no? No se Ujú. habla, o se habla de los abandonos de los pueblos, pero no se habla de todo este proceso que está habiendo de reconquista social de toda esta población de esas zonas, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que muchos de los trabajos, no quiero decir todos, ¿no? Pero sí muchos de los trabajos que se han hecho a nivel académico, periodístico de Uchurajay, han tenido una mirada desde Occidente, ¿no? Desde la ciudad, desde Lima, a mirar al otro a partir de una relación de poder incluso, ¿no? Y valgan verdades, la fotografía genera una relación de poder, el que tiene la cámara tiene el poder de registrar visualmente al otro, ¿no? Pero ahí hay un tema de relaciones, ¿no? En el caso de mi proyecto, yo lo que hice fue tratar de encontrar o entender, si es que no puedo de manera total, pero sí al menos tratar de entender el pensamiento andino. Y por ejemplo, ahí encontré una cosa que me ayudó muchísimo en mi proyecto. Encontré en varios textos que la cosmovisión andina, ¿no? Tiene el tiempo de manera circular, ¿no? Para nosotros es, ¿no? Tu futuro está adelante y tu pasado está atrás, pero para el poblador andino, en la tradición andina, en la cosmovisión, el tiempo es circular, de modo que el pasado puede estar adelante, ¿no? Además, la justificación es súper visual, porque lo conocen y lo han visto, ¿no? Entonces, esa idea a mí me ayuda a justificar de que el poblador de Uchurajay, que ha pasado todo lo que ha pasado en el año 83, 84, ¿no? Con la entrada de Sendero Luminoso, tiene ese pasado adelante, es decir, que vive cada día la muerte de sus familiares, ¿no? Entonces, eso genera pena, dolor, nostalgia, por un lado, que es la primera parte del libro, pero también al mismo tiempo los obliga a hacer algo con eso, porque si no, no podrían vivir, ¿no? Y curiosamente lo que han hecho es resignificar ese dolor en el motor de su vida, en alegría, en familia, en comunidad, y es ahí el ejercicio continuo de la vida, el retorno de los pobladores, la constitución como comunidad, el solicitarse el distrito, que ya lo son hace algunos años, ¿no? Entonces, esa es la segunda parte del libro, ¿no? Justamente ese pasado que no está desconectado, perdón, ese presente que no está desconectado del pasado, sino que se conecta a partir de ese mismo hecho doloroso, ¿no? Ujú. Que también para mí, vale, en verdad, fue una lección de vida, ¿no? No, sin duda alguna, ¿no? Porque es bastante fuerte, tus imágenes también, algunas de ellas son bastante fuertes. Ujú. Y tú has trabajado el tema de la memoria, y normalmente el tema de la memoria siempre se trabaja empezando por el respeto, ¿no? El respeto a la víctima, el respeto a lo que ocurrió, eh, el registro histórico objetivo, ¿no? De lo que ocurrió. Bajo esa premisa, ¿qué sientes tú que eres un trabajador de la memoria cuando actualmente se traen a colación estos hechos de la violencia o de la violencia en el Perú y se hablan de una manera muy liviana, ¿no? Ujú. En el día a día y de manera política, ¿no? Para obtener algún rédito político Ujú. o para perjudicar a alguien o simplemente también del otro lado, ¿no? Aprovechándose de esa situación para poder ostentar poder o qué sé yo, ¿no? ¿Qué es Ujú. lo que, digamos, podrías comentarnos un poco sobre esto, ¿no? Porque me parece que en el fondo lo que están haciendo es distorsionar la memoria o maltratar la memoria, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que la memoria no es una cosa fija, ¿no? No es el hecho. Una cosa es la violencia, que es el hecho que pasó, ¿no? Las personas que murieron asesinadas, etcétera. Y otra cosa es la memoria. La memoria es una construcción. Dicho esto, hay que tener en cuenta de que esa construcción debe respetar justamente vínculo con el pasado, con las pérdidas, con las víctimas, ¿no? Y creo que ha habido un abuso del término memoria, ¿no? O sea, es decir,
lo que tú mencionabas ahorita, ¿no? Que se recoge este tema, por ejemplo, el terruqueo, ¿no? Ah, sí, yo te terruqueo por aquí, por allá, ¿no? Cuando, si nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Qué cosa es un terrorista realmente? ¿No? Eso definitivamente ocurrió en los años 80, en la época de violencia, ¿no? Pero si bien hay, de hecho, remanentes todavía en la selva, eh, este mal uso, ¿no?, de la palabra lo que trae es su desgastamiento, ¿no? Se va desgastando y va significando nada. Y eso es peligroso, porque uno de los objetivos de Yuanapac, por ejemplo, del informe de la comisión, era que estos hechos, ¿no?, queden grabados en nuestra memoria para que nunca más se vuelvan a repetir, ¿no? Pero si los traemos todo el tiempo por cosas que realmente no son, ¿no?, se desgasta y se hace de uso común, ¿no? Y hasta, no sé, no, ¿Qué es lo no que ha quiero invocar pasado, nada, no? ¿no? Pero claro, exactamente, ¿no? Y Se lo hace de uso común. utilizamos para todos y para todo un grupo y para toda una gente, que además se utiliza con mucho racismo, valga verdades. Y una cosa distinta es que una persona esté vinculada a estos grupos, que es un tema singular y que deberían decir fulano de tal, ¿no? Y otra cosa es decir, Claro, todos son corruptos, todos son terrucos, todos son... Porque al final lo que ocurre es que simplemente se prostituye tanto el término que les estamos restando importancia, ¿no? Cualquier cosa sí. termina siendo. O sea, A mí me da miedo, sí, me da miedo de que vaya a salir alguien y diga, sí, pues yo soy, pum, plante 3 bombas por ahí, ¿no? O sea, claro, porque por el podría uso pasar, cotidiano de la palabra, ¿no? que podría perfectamente pasar y eso sería terrible. Y claro, hay que sancionar a las personas que están vinculadas, hay que investigar, etcétera, etcétera, pero no vamos a solucionar nada si es que tenemos de un lado gente que constantemente está Ujú. tratando, además de utilizar el término como un insulto para discriminar, ¿no? Para discriminar a las personas que son de otro color, para discriminar a las personas que hablan en quechua, para discriminar. Entonces, ahí Ujú. tenemos un problema, ¿no? Claro. Es algo que hay que solucionar. Y para regresar de nuevo al tema de la revista, que nos Ujú. hemos, digamos, Nos hemos ido un poquito. nos hemos ido un poquito porque tu trabajo es súper interesante. ¿Qué temas propone la revista en esta edición, digamos, para ser tratados, ¿no? Una edición emblemática como la del Bicentenario. Mira, no estamos tan alejados, ¿ah? Porque justamente la revista lo que hace es tratar de ser democrática y de buscar fotógrafos, no solamente a esos fotógrafos renombrados que exponen en galerías, que tienen representantes, etcétera, ¿no? Sino también a fotógrafos jóvenes que tienen proyectos interesantes y fotógrafos del interior del país. De modo que para cada edición nosotros no solamente hacemos la publicación del Call for Papers, ¿no? Y promovemos un poquito de que los fotógrafos puedan enviarnos trabajos, sino que también buscamos trabajos y nos contactamos con los fotógrafos y los invitamos a publicar, ¿no? Entonces, de manera que siempre tratamos de tener alguna mirada sobre temas andinos, alguna mirada sobre comunidades en la selva, alguna otra mirada urbana, ¿no? Alguna otra mirada que se escape un poco al tema del espacio, ¿no? Al tema del territorio y vaya a exploraciones de la parte más visual, fotográfica, ¿no? Y así, ¿no? Vamos como tratando de echarle un poquito de cada condimento, ¿no? Para que sea una revista que pueda, no necesariamente condensarlo todo, porque creo que eso es imposible, pero sí que permita una pluralidad de voces, ¿no? Claro, que sea representativa. Ujú, ¿Y, sí. ¿y dónde podemos conseguir esta revista? La revista se está distribuyendo a partir de, como estamos en pandemia y la universidad está cerrada, es imposible ahorita ir a la universidad, pero sí tenemos un correo electrónico, es maria.chaves@upc.pe, que es la coordinadora de la revista, quien le pueden escribir un correo y con ella coordinan, ¿no?, el recojo de una edición, ¿no?, de una edición impresa. Y en versión digital está abierta, ¿no?, dentro del repositorio académico del UPC,
¿no? Está abierta y ahí están todas las ediciones, además, desde la primera hasta la quinta, ¿no? Y en octubre sacamos la sexta edición, que también es, ambas ediciones, la quinta y la sexta, son dedicadas a la fotografía peruana. La quinta ha sido un poco más histórica y documental, y la sexta es un poco más sobre autores contemporáneos. Así es. Bueno, yo te quiero agradecer, Franz, por haber conversado conmigo sobre estos temas tan interesantes que sin duda alguna hacen que esta edición de la revista sea súper interesante y ojalá todos la puedan ir y obtenerla, ¿no? Porque además, ahora que estamos en el Bicentenario y hay muchos temas que se plantean de debate y muchos temas que se plantean sobre cambios que se pueden dar al futuro, es importante leernos, ¿no? Ujú. Vernos, conocernos y seguramente tratar de entendernos para empezar, aunque sea, a construir este espacio común que es Hay, necesario. Hay una cosa, si me permites, muy chiquita que quiero Sí. agregar, que en la revista no solamente publicamos portafolios actuales, ¿no? Sino que también buscamos archivos. Ujú. Entonces, eso es importante. Hemos publicado diversos archivos de diversos fotógrafos de los años 20, 30. Ahorita vamos a publicar uno de los años 30, justamente de Glave y Alcázar, ¿no? Que eso nos permite también vincular esta parte de nuestra historia, de cosas que quizá no conocíamos, y a partir del archivo, del rescate del archivo, podemos ir conociendo. Súper, súper interesante y será cuestión de verlo. Así que, amigos Ujú. míos, vayan, consigan la revista y enterémonos de estos temas. Muchas gracias, Franz. Muchísimas gracias, Paul. Muchísimas gracias por la entrevista.